Saludos y bendiciones para todos los amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín, para la Iglesia Manantial de Vida y para toda la audiencia de Manantial 95.9 FM, emisora que sirve de canal para llevar este mensaje por voluntad de Dios, agradeciendo la dirección del Espíritu Santo y que todo lo que se hable sea de bendición para el pueblo que busca de Dios y que desea tener conocimiento de lo que la Biblia expresa textualmente con inspiración divina y no por interpretación de hombre. Quisiera en este momento referirme a un tema que ha sido muy controversial por algunas religiones, por la forma de llevar el tema, de cómo se plantea y la discrepancia que hay por las opiniones que se tienen en función de esto. Y me refiero a la idolatría. O sea, ¿qué significa idolatrar? ¿Qué ve Dios como idolatría? ¿Y qué plantea Él en su esencia como ser supremo? Como teológicamente está concebido con esos atributos máximos que son de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Tres atributos que lo distinguen como Dios. Dios grande con D mayúscula, el Dios de dioses. No hay debajo de Él ni después de Él otro Dios que tenga las cualidades o que pueda ser como Él. Solo Él en su majestad, en su dominio y en su poder es Dios. Y Él tiene una conformación triuna. Son tres que forman uno, que es el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y desde la misma constitución del mundo vemos la presencia de ese Dios con esa condición triuna, que es cuando el Padre va a crear, cuando Dios va a confeccionar, va a construir este mundo. Dice hagamos, en plural, hagamos al hombre, hagamos esto. Se refiere a ese componente triuno que tiene como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces ese ser plantea que Él es supremo, que Él es grande y que es todopoderoso, y que fuera de Él no quiere que haya adoración y alabanza para otro ser que no sea Él. Alguien puede decir, pero es egoísta Dios, solo quiere Él la alabanza y la honra y la gloria. Efectivamente lo quiere porque Él es Dios, Él es quien creó, Él se reserva el derecho de la creación, de poner todo en orden como está, y por eso pide. Nosotros hay dos cosas que Dios demanda de nosotros, es adoración y es alabanza, y le adoramos por lo que es, porque es un Dios grande, poderoso, en majestad, y le alabamos por lo que hace con nosotros, pues, por los milagros, por las bendiciones, por el pan que nos da, por el día que nos ha dado, por lo que nosotros tenemos, porque hemos recibido de Él, por eso le alabamos. Pero le adoramos por lo que Él es en esencia, lo grande que tiene como ser supremo. En esa actitud nosotros nos dirigimos a lo que el texto sagrado dice, lo que la Biblia manifiesta de este Dios. Este que dice, yo soy el que soy, decía Él en el monte Oreb. Yo soy quien soy. Yo soy Jehová de los ejércitos. O sea, se da un nombre. En las traducciones o no traducciones, porque no se habla de traducción con los nombres, pero se habla de transliterar el nombre, Yahvé, Yahweh, Yehuat, Jehová, pero entendiendo que es Dios. Entonces este Dios grande hoy queremos referirlo. ¿Y qué dice este Dios para sentirse con esa autoridad? Señor, sabemos que tiene un pueblo creado por excelencia, que es el pueblo de Israel, y que durante mucho tiempo Él ofreció a sus hijos que les daría descendencia y fortaleza en la persona de Abraham, como padre de la fe, como padre de muchedumbre. Le ofreció a Abraham que le daría la descendencia de la tierra y que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y esa promesa que Dios hace a Abraham, la cumple. Y la cumple a través del tiempo en su hijo Isaac. Y le dice a Isaac que va a cumplir lo que prometió a su padre Abraham. Y luego le dice a Jacob, hijo de Isaac,
que esa palabra está comprometida y es a Jacob a quien más ve ese crecimiento del pueblo. Es decir, que esa promesa que hizo Abraham, a Isaac y a Jacob para mostrar su deidad y darle descendencia y darles bendiciones a través del pueblo de Israel, que no es más que Jacob, vemos cómo Dios lo ha cumplido. Pero ese pueblo estuvo cautivo en Egipto, y ese tiempo de cautiverio fue un tiempo donde el pueblo aprendió a conocer otros dioses que no eran Jehová, dioses paganos, dioses creados por el hombre. Y que la misma naturaleza del hombre le hace buscar un ser supremo para adorarle, para alabarle. Si vemos la cultura indígena venezolana, en los Yocuana, en los Yanomami, los Curripacos, los Guajibos, los Guaraos, los Panares, cualquier tribu indígena, vemos cómo busca a ese ser supremo. Muchos por desconocimiento le buscan en el viento, le buscan en el sol, le buscan en el agua y así en muchas manifestaciones. Sin embargo, Dios se hace sentir como ese ser grande que nos creó y ese ser supremo. Aún en las mitologías, como el caso de la mitología griega, existen dioses y los dioses se dan a conocer por algún movimiento, o sea, por lo que se observa. Y de todo vimos, tanto en la mitología griega como en la romana, vemos cómo se surgen dioses. Según el viento, entonces el dios Eol. Según el mar, entonces hay para el mar un dios que puede ser Neptuno para una de las culturas, como puede ser Poseidón para la otra. Sin embargo, Jehová no es mitología. Jehová no viene de lo mitológico o de la creación del hombre. Estas mitologías son creadas por hombres. Jehová es el autor de su creación y él da también sus estatutos. Y los dio a conocer en los pergaminos, los primeros 5 libros de la Biblia, escritos de mano de Moisés por inspiración de Dios, conocido como la Torá o el Pentateuco. Estos libros hablan desde la creación hasta los momentos que Israel tiene esa formación dada por Dios en los primeros tiempos. Pero a pesar de ser Israel el pueblo de Dios, vemos cómo Israel se vuelve también pagano con la cultura egipcia y procura en su humanidad tener otros dioses. El hombre como que ha deseado en el tiempo no creer a Dios por fe, no creer a Dios por lo que hace, sino que quiere estar viendo la imagen o la presencia de Dios. Y cuando no tiene a ese Dios visto por fe, por creer que Dios está, no creer en Dios, porque yo creo que todos creemos en Dios. El diablo también cree en Dios y hasta tiembla cuando siente que está, pero es creerle a Dios. Creerle a Dios es muy diferente, porque uno cree que lo que Él hace, nos da, es real y lo aprobamos por fe. Esa fe que narra la misma palabra, que es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Una fe que es contraria a la razón y a la lógica. Algunos creen que por razón o por lógica hay que entender las cosas, como el caso de la ciencia, la medicina, o sea, lo lógico, lo palpable. No, la fe va más allá. La fe traspasa eso y con esa fe hay que creerle a Dios. Y ese mismo Dios le dice a Moisés, le da un listado conocido como los 10 mandamientos, para que Moisés tenga cómo enseñar al pueblo y decirle: mira, estos son los estatutos que doy para trabajar con este pueblo. Y le da 10 mandamientos. Dentro de esos 10 mandamientos, en el Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, Jehová manifiesta el que Él es un Dios muy severo, muy fuerte, muy celoso, y prohíbe tener otros dioses. Dice textualmente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Vea claro como dice el escrito: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, la maldad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, el aborrecer a Dios en su esencia trae una consecuencia, y Dios visita en este caso las generaciones como consecuencia de la desobediencia y el rechazo a Él. Vemos cómo hay doctrinas o religiones que han enseñado a Dios durante muchos años, se han impuesto en el mundo con doctrina basada en la Biblia. Sin embargo, contradicen con los hechos lo que la Biblia menciona. El mismo Dios dice que no nos haremos imagen ni de lo que esté en el cielo, ni debajo del cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, y mucho menos le adoraremos. Caer en idolatría es cambiar la adoración que tenemos a Dios y la alabanza que tenemos a Dios para darlo a cualquier otra cosa que no sea Dios. Que hagamos del dinero nuestro Dios e idolatramos y adoramos nuestro dinero, pues estaremos haciendo de él un ídolo y estaremos desplazando a Dios. Muchos hombres con mucho dinero desconocen a Dios porque se creen poderosos por tener el dinero. Sin embargo, cuando Dios mueve las simientes del hombre, cuando mueve la estructura ósea y sus órganos, no vale dinero ni vale medicina. Hay que volver a Dios. ¿Cuántos poderosos hemos conocido y hemos visto en Venezuela y en el mundo que maldicen de Dios, reniegan de Dios, niegan a Dios, se dedican a dioses paganos, van tras los Baales, y luego cuando ven que la parte corporal, que su salud falla, entonces vienen a clamar, pero ya Dios dice, el tiempo ha pasado. Y hemos visto cercanos a aquellos que aborrecen a Dios, y el mismo Dios dice que no nos haremos imagen. Religiones que hacen imagen de Jesús para adorar, que hacen imagen de Jehová para adorar, que construyen dioses falsos para adorar, y el Señor lo prohíbe taxativamente. No te harás imagen ni ninguna semejanza a nada para adorar. El hombre ha despreciado al Creador y ha quitado la adoración y la alabanza al Creador para darlo a cosas que construyen o crean los creados por Dios. Parece una cosa fuera de lógica. O sea, dejar de adorar a Dios para adorar cosas que Dios hizo o cosas que hacen los hombres que Dios hizo. Aquí hay que ver y jugar con esto como muy serio, en el sentido de reconocer que Dios tiene la autoridad para exigirnos, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Dice que Dios nos construyó en el huerto del Edén, dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, y nosotros debemos tener ese respeto. Vemos cómo con tanta ligereza se construyen imágenes. Gente que sueña con algo, o que ve la imagen en una nube, o que la ve en una taza de algo, o que se presenta en una pared o en un árbol, y corren a adorar, a rendir pleitesías, culto y adoración a algo que no tiene sentido, porque Jehová lo prohíbe en el libro de Éxodo. Dice que Moisés mismo, cuando conversaba con Dios buscando las tablas de la ley, cuando negociaba o no negociaba, pactaba Dios con él para decirle, te voy a dar estos estatutos para que el pueblo camine. Dice que el pueblo estaba en el desierto y Moisés se apartó al Sinaí para orar, para pedir a Dios, para clamar a Dios. Iba al encuentro con Dios como líder. Dios puso a Moisés para que guiara al pueblo. Y Moisés, en uno de esos momentos que está conversando con Dios, recibiendo la orientación, tardó, y el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, estaba en el desierto, y el pueblo, en su incredulidad y basado en aquello que había visto en Egipto de muchos dioses, que ya nosotros a través de libros y a través de películas, de documentales, hemos visto cómo a gatos, a perros, a cualquier esfinge se les rendía pleitesía, y el pueblo de Israel aprendió a ver eso. Y dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Aarón era hermano de Moisés y era el sacerdote, era el levita, era el que presentaba la adoración a Dios como sacerdote, era el intercesor. Moisés hablaba directo con Dios y daba palabra a Aarón, y Aarón comunicaba al pueblo, y el pueblo comunicaba con Aarón, Aarón con Moisés y Moisés con Jehová.
Y llega un momento que cuando el pueblo está con Aarón acá esperando que Moisés regrese, y tarda un poco Moisés porque estaba conversando con Dios, puede verse cómo ellos se acercan a Aarón y le dicen: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hay una duda y una desconfianza y una falta de fe en el Dios que los sacó de Egipto. Ya Dios los trae camino en el desierto y en este momento dudan y le piden a Aarón que les construya un becerro. Y Aarón, conociendo que Jehová es Dios, conociendo que es el intercesor, en este caso con Moisés, para acercarse al pueblo, Aarón cae en este juego del enemigo de Dios y les pide entonces que traigan los zarcillos, los aretes, todo lo que tengan de oro para construir un Dios. Y él, en su desconfianza también y falta de temor y de respeto a Jehová y falta de consideración a Moisés, funde todo el oro que ellos traen y les construye un becerro de oro. Ya sustituyen a Jehová por un becerro de oro que están creando ellos mismos. O sea, la fe la depositan en cualquier cosa, olvidando a Dios. Dice que respondió Aarón cuando Moisés regresó, porque Jehová le dice a Moisés: mira, anda a ver el pueblo que tienes allá abajo. En vez de esperarte que estés aquí conmigo para llevar la noticia, se han descarriado, han tomado decisiones falsas, se pervirtieron. Allá están construyendo un becerro de oro y le están adorando. Y después que construyen el oro, Aarón oficia el servicio y comieron carnes que dedicaron al becerro que han hecho y adoraron al becerro como que era un dios. Y cuando Jehová ve esto, le dice a Moisés: me provoca es desatar mi ira y mi furor y eliminar ese pueblo. Es un pueblo que no merece que yo le considere, porque me irrespeta cambiando la honra que deben darme a mí, se la dan a un becerro de oro que ellos acaban de construir con materiales que traen de Egipto, que yo les permití traer de Egipto. Y cuando Moisés baja, Aarón, viendo que viene Moisés ya viene incómodo. Esa fue una de las primeras incomodidades y rabias que tuvo Moisés con el pueblo, viniendo Moisés con las tablas de la ley, de recibir de Dios las órdenes. Tiene que pasar por esto. Dice el versículo primero del capítulo 32: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, este varón que nos sacó de Egipto, no sabemos si venga. Y dice en el 22 y 23 del mismo capítulo: y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo fui débil y caí en esto y les construí este Dios. Y vemos cómo Aarón comete el error de desobedecer a Moisés, de desobedecer a Dios e irrespetarle, y cae en la idolatría, sabiendo que Jehová es Dios celoso, que es fuerte y que no permite que nosotros demos adoración a otra cosa que no sea Él. Esta cultura que tenemos en Venezuela y en muchos países de América Latina, y que vemos que se ha desarrollado y que nació en Roma y que ha venido con base en el cristianismo y que ha enseñado idolatría, no entiendo como un sacerdote o como alguien que está leyendo en la Biblia estas cosas puede enseñar a un pueblo que adora imágenes. Y vemos cómo hacen imágenes de yeso para adorarle, la visten la imagen, le pintan, la adornan y luego adoran algo que no tiene fundamento, que no tiene razón de ser, porque teológicamente no tiene fundamento, es solo la creación del hombre. Es que se reúne un grupo y dice: hagamos a esta virgen, a esta imagen, a este santo, lo construyen y luego le adoran. Y lo llevan a concilio, lo aprueban y le crean como santo para que el pueblo viva en idolatría y respetando la ley que Dios ha dado. Y
no es que desconocen la ley, porque tienen el libro en la mano y lo recitan. Cuando enseñan los 10 mandamientos, enseñan no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Y sin embargo, caen en enseñar al pueblo. Y vemos como otros que dicen ser ateos, que no creen en Dios, siempre buscan algo en qué creer. El ateísmo puramente no existe, porque yo no entiendo cómo hombres que se dicen ser ateos viven luchando permanentemente con un Dios que dicen que no existe. Pues si no existe, ¿para qué luchar con algo que no existe? Quiere decir que sí sabes que está allí, pero no quieres adorarle, no quieres reconocerlo. Eso es otra cosa. No te llames ateo cuando tú crees en algo o estás viendo algo porque tú no quieres aceptarlo. O sea, está bien que no lo aceptes, pero Dios está allí. Y aunque tú no lo creas, Él está y va a estar siempre. Porque el que el hombre no lo crea, no deja Dios de ser Dios. Dice que es el principio y el fin de todas las cosas. Es el primero y el postrero. Jesús nace con orden sacerdotal de Melquisedec, sin principio ni fin. Y ese Jesús es persona de Dios. Dice, el que a mí me conoce, conoce al Padre. Cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos al Padre. Bueno, pero me están viendo, yo soy parte del Padre. Entonces, si nosotros tenemos la confianza y la fe de creerle a Dios y saber que Dios existe y que está en nosotros, ¿por qué dudamos tanto en ir con Él? El mundo está viviendo pandemia, está viviendo aflicción y veo tanta desconfianza, tanto desinterés en volver a Dios y siguen a los Baales, a los dioses falsos. Y Venezuela paga la consecuencia de haber olvidado a Dios como estructura. Desde la escuela se enseñaba a Dios. Se le enseñaba a los niños a decir la oración modelo por una u otra doctrina cristiana y a decir el Padre Nuestro y a decir los 10 mandamientos. Y esto fue cambiado porque hombres perversos llegaron a gobernarnos y han cambiado a Dios por dioses falsos. Y nos han traído la idolatría hecha en religiones que son lejanas a nuestra cultura y que son lejanas, muy lejanas a Dios. Y nos han enseñado palería, nos han enseñado santería, hechicería, espiritismo y cosas tan negativas con dioses tan falsos y tan paganos, tan llenos de carga negativa, que podemos decir, según lo que dice la palabra, que son ángeles caídos, que son demonios que se han manifestado. Y hay un sincretismo que se ha manifestado con algunas religiones que comulgan con este tipo de cosas, que en el cristianismo quieren dar un nombre cristiano a los demonios, cosa que es para Jehová abominación. No puedes crear imágenes aquí dentro de una religión que se pueda llamar cristiana, porque dudamos, porque seguir a Cristo en Antioquía, cuando dan el nombre por primera vez, es a los seguidores de Cristo, netamente a Cristo. Cuando sigues a otros dioses, cuando sigues a otras imágenes, estás negando a Dios. Entonces ya no te puedes decir que eres netamente cristiano. Entonces hay un sincretismo con el cambio de nombres, colocar un nombre a este con aquel, y en esta religión es esto y aquello en el paganismo, o en la hechicería, o en la palería, o en la santería es otro nombre, pero es el mismo. Y es el mismo demonio que ha reinado por siempre con los que le buscan. Jehová sigue siendo el mismo. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero Él permanece. Su palabra permanece para siempre y esa no va a cambiar. Entonces vemos este Dios muy grande. El profeta Ezequiel dice, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de su idolatría, de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. O sea, el mismo Dios a través del profeta Ezequiel sanciona a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de las idolatrías y los cuestiona y les va a dar castigo severo, porque Jehová no comparte su gracia, no comparte ese ir que su gloria pueda estar distribuida para una cosa y otra. Él merece toda honra y lo exige así Dios. O sea que el no darle a Dios lo que Él merece y manifestarnos, hay que tener cuidado porque hay castigo severo para ello. Por eso Pablo, el apóstol, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, 14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, dice Pablo. Huyan de la idolatría porque allí no hay nada bueno que puedan conseguir.
Si en aquel tiempo no hubo para el pueblo de Israel, porque esa desobediencia del pueblo de Israel, de no creerle a Dios, de no adorar a Dios como tenía que ser, e ir tras dioses falsos y no creer lo que Dios había dicho, que le iba a dar la tierra prometida, que es tierra que fluye leche y miel. Eso no le permitió a esa generación llegar a la tierra prometida. Aún Moisés, que era el líder, que se pensaba que Moisés iba a entrar a la tierra prometida, por estas incomodidades que tuvo con el pueblo, por la incredulidad del pueblo, por molestarse y ofender a Dios con su rabia y con su ira, Moisés, al quebrar las tablas de la ley, al ver que el pueblo desobedecía, al golpear la roca de mala manera para darle agua al pueblo, porque el pueblo dudaba de que Dios estaba y querían ir a los dioses paganos, ese error costó caro a Moisés, porque el Señor le dijo: verás la tierra desde acá, pero no entrarás a ella. Por eso es que Josué, como ayudante joven de Moisés, con Caleb, van, recorren, conquistan, y Jehová le permite a Josué entrar, y es Josué quien distribuye la tierra prometida. Y aún cuando Josué distribuye la tierra prometida, llega un momento que se reúne con todos los que salieron con él y dice: ustedes deben elegir a quién servir. O sea, ¿a qué Dios van a servir? Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Ustedes, si quieren, sirvan a los dioses paganos que quedaron en Egipto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y algo bien importante aquí, no dice mi casa y yo serviremos a Jehová, como gramaticalmente en el español podamos entenderlo. No dice yo, para demostrar que es el sacerdote de la casa, que es el responsable. Primero yo y luego mi casa vamos a servir siempre a Jehová y no vamos tras la idolatría. Y el pueblo dijo: ciertamente nosotros también reconocemos que Jehová es Dios y serviremos a Jehová junto contigo. Distribuye la tierra, vivamos acá en paz, porque nosotros también creemos a Jehová. Y ese pueblo que salió recibió la tierra luego de cruzar el Jordán, luego de pasar Jericó, de vencer todas las pruebas. Ellos recibieron la tierra que fluye leche y miel. Y hoy día es una lucha constante que el hombre tiene. El hombre vive cruzando el Jordán y luchando con gigantes de Jericó, con muchos ejércitos. Lucha con lo social, lucha con lo político, lucha con lo económico, con la escasez de alimentos, con la pandemia, pero debe vencer creyéndole a Jehová, porque Dios le dará la victoria. Dice que nosotros, al huir de la idolatría y mantenernos en Dios, Él nos va a garantizar de que seamos fuertes, que seamos triunfadores. Cuando nosotros vemos los mensajes, o el mensaje que da el ángel a las 7 iglesias que menciona en Apocalipsis, y vemos cómo el ángel tiene para cada iglesia cosas que cuestionar y otras que aprueba, y le da la bendición. En la iglesia de Filadelfia vemos cómo no hay muchas cosas o no hay nada que cuestionar, sino algo muy sencillo. Le dice: solo tengo contra ti que eres débil, o sea, que eres pobre, que eres sencilla, pero una cosa admiro, y es que en tu debilidad tú me has creído y has guardado mi nombre. Tú has enseñado a tus hijos, le dice el ángel, que es el mismo Señor Jesucristo, a esa iglesia. Aún con lo pobre que eres, con lo débil que eres, te has mantenido para alabarme. Por eso te daré la corona de vida. Y voy a tomar tu nombre y te voy a construir en uno de los pilares de la nueva Jerusalén. Te voy a colocar allí, voy a poner sobre ti el nombre de Dios. O sea, le va a premiar. Yo creo que nosotros debemos reflexionar y mantener la fe puesta en Dios, y que pase lo que pase, no traicionar la fe en Dios, sino mantenernos para poder tener ese refrigerio de aguantar, de soportar, para tener la bendición. Pablo dice a la iglesia de Colosas que la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y las herejías, esto hay que hacerlo morir por lo terrenal. Todo esto hay que desaparecerlo, toda impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia e idolatría. ¿Para qué? Para poder nosotros recibir lo que Dios tiene preparado para los que con Él andan. No creamos que servir a Dios puede combinarse con otras deidades. Repito, es Dios fuerte y celoso,
y Él reclama que toda la adoración sea para Él. Vemos cómo el Papa Francisco, y voy a referir directamente con esto, clama a otros entes como que fuese Dios, sabiendo que la doctrina que tiene y que el basamento de todas las religiones que dicen ser cristianas o que se precian de ser cristianas, su basamento de comportamiento y texto guía es la Biblia. Es como que si hablamos del Islam con todo el respeto que merece la tribu de Ismael, los hijos de Ismael formaron el Islam, tienen su doctrina basada en un libro que es el Corán, y su profeta para ellos es Mahoma. Se respeta, pero sabemos que la palabra que Dios dio a Abraham como padre de Ismael y como padre de Isaac es que de la descendencia de Abraham vendría un Salvador que era Cristo. Cuando vemos la historia de Ruth y Noemí, vemos cómo Ruth mantiene esa imagen y se va la genealogía de Jesús caminando y vemos que por descendencia de David, por todo esto, es Jesús el Salvador. Y esto que nosotros podamos respetar de ellos es que ellos son celosos en el Dios que tienen, aunque su nombre, ellos den otro nombre en vez de Jehová, pues le llaman Alá, pero su libro de texto es el Corán. No lo comulgo, no lo comparto, respeto la idea, pero nosotros tenemos un libro sagrado que nos permite, y todos los que se llaman cristianos debemos comportarnos según lo que dice este libro. Y somos débiles, somos humanos. Alguien dice, es imposible, tal vez, pero a Dios lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios te va a dar fortaleza para tú tomar este texto, para tú tomar estos lineamientos y poder vivir. Entonces, mezclar eso que Dios es en su pureza y esa adoración que Él demanda, que reclama de cada uno de nosotros, para que la estemos combinando con otras cosas, creo que es imposible que eso pueda ocurrir. Yo recuerdo conversación con una persona hace un tiempo que me invitaba para trabajar para hacer un agregado cultural en un país africano, y me decía, allá no vas a tener problema porque hay iglesias evangélicas. Bueno, no hay problema, yo puedo ir y no voy a tener problema con esto. Me dice, no, pero es que las que están allá, tú verás que también son santeras y son paleras. Entonces allá te puedes comportar. Yo, mira, eso no va a combinar nunca. La luz no liga con las tinieblas. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no anda en tinieblas. Cuando nosotros vemos leyes físicas, la luz existe y se estudia la luz. La refracción de la luz, la reflexión de la luz, la velocidad de la luz, la intensidad. Todo esto de la luz se puede entender y eso es Dios, luz. Sin embargo, la tiniebla no existe. La tiniebla es ausencia de luz. Y el enemigo de Dios vive en la ausencia de Dios. O sea, cuando Dios no está, Él se manifiesta. Si no hay luz, entonces está presente la tiniebla. Pero cuando llega la luz, hay que adorar al Dios de la luz, a ese Jehová puro. Cuando nosotros entendamos que Jehová es luz, que es salvación, como dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de atemorizarme? Veremos que la tiniebla no tiene autoridad sobre nosotros, porque la luz que mora en nosotros permite que la tiniebla huya. La luz puede estar muy tenue o muy intensa, pero al aparecer luz, la tiniebla desaparece. Tiene que irse. Físicamente yo no he oído nunca ni he visto que se estudie la tiniebla, ni su velocidad, ni su intensidad, ni nada de la tiniebla se estudia la luz. Y yo invito para que tú vivas en luz. Como decía el salmista, repito, Jehová es mi luz y mi salvación. Él merece toda honra, merece toda gloria. Ese Dios verdadero que se manifiesta desde el tiempo hasta los tiempos, ese es el que nosotros, o el que yo hoy estoy mencionando. Y Pedro decía en su primera carta, para no vivir el tiempo
que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, para eso hay que vivir en la luz. Acercarse a Dios en la adoración a Dios, para no vivir el tiempo que resta en la carne, lo que nos queda acá, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la luz o a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, lo que teníamos que haber hecho antes ya pasó. Lo que pasó en nuestra vida antes a Dios no le interesa. Dios no es un Dios de ver el pasado. A Dios le interesa tu presente y tu porvenir o tu futuro. Entonces Dios quiere hoy que tú rechaces y olvides o dejes atrás lo pasado y vengas a su luz. Si alguna vez practicaste idolatría u otra cosa, corta esto y ven para que vivas una nueva vida. Y Pedro dice, basta ya de ese tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Cuando dice a los gentiles, es todo ese pueblo que no tenía el conocimiento de Dios, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriaguez, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Y aquí refuerza con la palabra idolatría con abominables, porque es abominación a Dios la idolatría. Y nosotros estamos cargados de tanta idolatría y se hace abominable. Y a veces uno dice, pero ¿cómo hago para vivir en esta tierra si aquí estamos cargados? Vamos a comprar a una tienda y consigues tanto de palería como de santería, como de catolicismo romano, como de cualquier otra cosa, como de cultura china. Vemos cargados de imágenes que son idolatría. Por ejemplo, entras a un supermercado chino, hay un famoso gatico meneando el brazo para pedir dinero, o vas a otra tienda y ves un señor gordo, el Buda, con una cesta de dinero, o entras a una clínica y ves una cantidad de imágenes y velas encendidas, vas a algunas oficinas gubernamentales y el olor a tabaco y a muchas cosas que se practican que son idolatría, te incomodan y tú tienes que estar presente porque no te puedes alejar. Y por eso Jesús decía, Padre, yo te pido que los guardes del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que ellos puedan soportar hasta que yo regrese. Y Jesús sigue clamando a Dios por nosotros. ¿Cómo enfrentar tantas cosas? Que tú tengas que llegar a un negocio y enfrentarte a esto, solo creyendo que tú tienes un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que te está sirviendo. Y Pedro lo decía, para no servir ya ni a las borracheras, ni a las lascivias, ni a las herejías, las concupiscencias y a las abominables idolatrías. Algunos dicen creer en Dios y hablamos así como que de Dios, pero luego damos y traicionamos a Dios con otros dioses que no son lo que Jehová es. Y Jehová está pidiendo que la adoración y la alabanza sea solo para Él. Yo te invito a que reflexionemos. No te estoy pidiendo que seas religioso, que te metas a esta religión, que te metas a aquella religión. Sencillamente reflexiona sobre lo que la palabra de Dios dice. Pídele orientación y dirección al Espíritu Santo de Dios para que te guíe en lo que estás haciendo, en lo que estás estudiando, en lo que estás leyendo. Felipe avanzaba en un carro, dice la historia del Nuevo Testamento, y él iba en aquel carro leyendo las profecías de Isaías sobre ese hombre, Jesús el Salvador, que venía, cómo iba a salvar. Y él iba allí meditando en esto, pero muchas cosas no entendía. Y el Espíritu Santo mueve a Felipe, anda con el etíope, y el etíope que va estudiando, que va buscando entender, le muestra lo que está leyendo, porque Felipe pregunta, ¿y qué lees? No, estoy leyendo acá esto. ¿Lo entiendes? ¿Cómo lo entiendo si no hay quien me lo explique? Entonces Felipe le explicó lo que él leía y enseguida lo entendió. Si algo no entiendes y no te da la luz del entendimiento para entenderlo, busca la luz del Espíritu Santo a través de algún hermano, alguien que entienda y te explique tal cual como dice la Biblia.
Hay cosas en las que nosotros nos hemos refugiado por enseñanzas de hombres, por aprobaciones de concilios de hombres, de acuerdos de hombres, pero que están lejos de la realidad. Esta palabra dice que por la idolatría podemos perder el alma. Dice que está establecido para el hombre que muera una vez y después de la muerte que venga el juicio. Y eso lo dice la Biblia textualmente. No es un invento. Sin embargo, hombres han creado un propósito diferente para distraer. Dice, no importa que no creas. Luego que mueras vas al purgatorio. De allí rezamos, pagas la cuota y te sacamos del purgatorio. Déjeme decirle que esto no existe. Bíblicamente, teológicamente, no está contemplado en ninguna parte que exista ese espacio donde tú vayas a reposar. Dice que cuando mueres vas a dos lugares. A uno que puede ser el de tormento si no has vivido conforme a lo que Dios quiere, o si no te has arrepentido antes de morir, porque el ladrón en la cruz le dijo a Jesús arrepintiéndose, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es el otro lugar. El que muere en Cristo va al paraíso y de allí tiene salvación y vida eterna cuando Cristo venga en gloria. Y el que no va al paraíso pues tendrá condenación porque va a un lugar de tormento, pero no que puede salir de allí en algún tiempo para cambiarse de un lugar al otro. Sencillamente el tiempo es ahora. Yo ofrezco que tengas la luz de Dios, que busques la salvación a través de Jesucristo. No hay otra cosa que pueda ofrecer. Y te repito, no es religión, no es religiosidad que estamos dando. Es el contenido teológico que la Biblia expresa para conocer a Dios, como Dios se describe y como Dios es. Es Jehová de los ejércitos, fuerte, celoso, que no comparte su gloria, que su gracia es solo para Él. Y Él la da a quien quiere y como quiere, según los dones que el Espíritu Santo distribuye, para que los hombres puedan comportarse y vivir los unos con los otros, ayudándose y apoyándose para el crecimiento de ese pueblo que Dios tiene en la tierra. Yo te invito a que busques de Dios donde estás. No importa tu pasado, no importa lo que viviste una vez. A Dios le interesa lo que tú quieres hacer con tu vida. Y si hoy en adelante quieres vivir santa y piadosamente, solo dile, Señor Jesús, perdona mis pecados, ayúdame a vivir en paz, inscribe mi nombre en el libro de la vida y busca a alguien que te pueda apoyar, que te podamos ayudar para que cambies de sentido. Donde estés, si la droga es tu ídolo, puedes cambiarlo. Si el dinero, lo que pueda ser tu ídolo, Jesús puede cambiarlo cuando Él llegue a tu vida, si tú le invites. Si tú no le invitas a entrar, Él no va a estar contigo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amada iglesia, muchas bendiciones y que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo y la bendición de Jesucristo sea con todos nosotros por siempre. Amén. Bendiciones.